Por sus circunstancias particulares, Venezuela es uno de los países más desconocidos y menos visitados de Latinoamérica. Sin embargo, es uno de los más impresionantes por su cultura, diversidad o formaciones naturales únicas. Quédate conmigo para conocer cómo se vive en este país, lo que debes evitar hacer si lo visitas, cómo es su gente y mucho más. 1. Venezuela es uno de los países considerados megadiversos, por lo que es un excelente sitio para observar vida silvestre. El 23% de los reptiles y el 50% de los anfibios que habitan aquí son endémicos de esta región. 2. Un lugar especial para estar en contacto con la naturaleza es Los Llanos en la zona central de Venezuela. Se caracteriza por una gran cantidad de animales, especialmente en verano, entre los que destacan el oso hormiguero, la rana platanera, el venado, el pavón, la garza real y el gabán. 3. Una visita imperdible es el Monte Roraima en el Parque Nacional Canaima, que sirvió como inspiración para la novela El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle. Roraima es parte de un grupo de montañas que se localizan al sureste de Venezuela, en la frontera con Guyana y Brasil. 4. En Caracas, la capital de Venezuela, tienen una extraña tradición navideña que consiste en viajar hacia los servicios religiosos matutinos durante las festividades en patines, razón por la que las carreteras permanecen despejadas para que los feligreses puedan hacerlo de manera segura. 5. También en Caracas podrás ser testigo de un espectáculo sin igual, pues por las noches visitan la ciudad guacamayas que vuelan libremente y se posan en balcones y terrazas. Estas aves son muy amistosas y viven en el Cerro El Ávila. Las personas suelen alimentarlas con frutas. 6. El carpincho o chigüire es el roedor más grande del mundo y es originario de Venezuela. Esta especie es herbívora y es muy amigable. Lo puedes observar en las sabanas venezolanas. 7. Al visitar Venezuela es mejor evitar preguntas sobre supersticiones y creencias populares, debido a que la gente suele mantener en privado estas prácticas. Por otra parte, aunque pareciera algo normal en muchos países, hacer la señal de OK en Venezuela te puede traer problemas, pues se puede interpretar como un gesto obsceno. 8. En cuanto a las opiniones políticas, es mejor no asumir que las personas tienen una posición u otra y solo abordar el tema si tus interlocutores lo hacen, evitando emitir opiniones insensibles sobre la crisis económica. 9. Los niños venezolanos se divierten con juguetes tradicionales como la perinola, una especie de trompo de metal que tiene diferentes inscripciones en cada una de sus caras. También juegan con trompos y gurrufíos. Estos últimos consisten en piezas con orificios por los que atraviesa un cordel. 10. En Venezuela existen unas montañas únicas que también se encuentran en Brasil y en Guyana, llamadas tepuyes. Los tepuyes son montañas de mesa altas, sin picos, que varían entre los 1000 y los 3000 metros de altura. Además de su peculiar forma, son el hogar de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. 11. Si eres amante del chocolate, no puedes dejar de probar el chocolate venezolano. Pues aquí se produce uno de los mejores cacaos del mundo, debido al clima, a la combinación única de minerales y a las técnicas de cosecha. 12. El 28 de diciembre es Día de los Santos Inocentes y se festeja a lo grande en Venezuela, con bailes tradicionales que se llevan a cabo en todo el país y una fiesta especialmente pensada para los niños, llamada la Fiesta de los Locos y las Locaínas, en la que los locos se visten con trajes extravagantes y usan máscaras. Los roles se invierten, así que las mujeres se visten de hombres y viceversa, mientras que los niños se visten de ancianos. 13. Coro es una ciudad localizada al noroeste de Venezuela que se encuentra entre las ciudades coloniales mejor conservadas de América del Sur. Aquí podrás ver bellos edificios de estilo colonial y calles que se construyeron en el siglo XVI. 14. La cascada más alta del mundo es venezolana. Su nombre es el Salto Ángel y mide 979 metros de altura. Se encuentra en el Parque Nacional Canaima y es una de las mayores atracciones turísticas de Venezuela. El lugar fue la inspiración para la selva ficticia y la cascada Paradise Falls de la película Up.
15. Los bailes típicos venezolanos se originaron en el fandango español y la música melismática árabe. En la zona de los llanos se baila el joropo y en otros lugares es común la salsa o el merengue, especialmente en Caracas. Las personas aman bailar salsa y por ello se le conoce como la ciudad de la salsa. 16. El ave nacional de Venezuela es el turpial venezolano, una especie que es originaria de América y que puede ser vista en casi cualquier parte del territorio venezolano. 17. Un tradicional accesorio venezolano es el sombrero cogollo, que se elabora con paja trenzada y es utilizado principalmente por los campesinos. Forma parte del traje típico de Venezuela. 18. Uno de los principales platillos venezolanos es el pabellón criollo, que se compone de arroz blanco, carne mechada, frijoles negros y rebanadas de plátano maduro frito. Se acompaña con queso y aguacate y muchas veces con un huevo frito encima del arroz. 19. Los venezolanos son amantes del queso blanco y la muestra está en que han creado una gran variedad de este tipo de queso, que solo se encuentran en este país, como es el caso del queso llanero, el queso guayanés o el queso telita. 20. Una expresión común que puede causar desconcierto es que alguien está arrecho, lo que puede significar que está muy enojado, que es bueno en su oficio o que ha hecho algo malo o muy bueno. Todo depende del contexto. 21. La palabra vaina se utiliza como sinónimo de cosa y es una muletilla de uso frecuente que puede sustituir prácticamente cualquier término. 22. Más allá de las prácticas religiosas, la Navidad es una festividad muy importante para los venezolanos y en esta fecha se organizan concursos intercolegiales de gaitas y se preparan múltiples platillos especiales para la ocasión. 23. A la hora del desayuno no pueden faltar las arepas o los pastelitos, que son elaboradas a base de hojaldre que se rellenan con pollo y queso. 24. El archipiélago venezolano Los Roques es uno de los mejores sitios del mundo para bucear. Aquí encontrarás más de 280 islas y cayos, así como una laguna de 400 kilómetros cuadrados que es famosa por sus arrecifes de coral. 25. Un curioso fenómeno atmosférico tiene lugar en el río Catatumbo y en el lago de Maracaibo. Se trata de los relámpagos del Catatumbo, un fenómeno en el que se producen más de 1 millón de rayos por año debido a las condiciones climáticas. 26. El cachito de jamón es otro de los desayunos típicos en Venezuela. Se hace con hojaldre y se rellena con cubitos de jamón. Se cree que el origen de esta comida está en los inmigrantes portugueses que lo habrían introducido al país en el siglo XX. 27. La cachapa es un platillo muy popular que utiliza como base la masa de maíz y que se puede preparar como hot cakes o envolverse en hojas de maíz. Es común encontrar esta comida en puestos callejeros. 28. Para viajar a Venezuela, debes asegurarte de tener suficiente dinero en efectivo, porque no podrás encontrar un cajero automático que funcione fácilmente. 29. Si te invitan a la casa de alguien, se considera de buena educación que lleves un regalo, que puede ser vino o algún postre. 30. Ofrecer café a las visitas es un símbolo de hospitalidad, por lo que es mejor no rechazarlo cuando te lo ofrezcan. 31. Si tus anfitriones colocan una escoba detrás de la puerta, significa que la visita debe terminar, pues se trata de una manera cortés de hacer saber a los invitados que los anfitriones ya están listos para limpiar. 32. Cuando atiendas a una invitación de comida, es importante que no empieces a comer hasta que todas las personas estén sentadas y el anfitrión diga «buen provecho». 33. Nunca pases un salero directamente a alguien en la mesa, pues en Venezuela se considera que esto generaría conflictos entre la persona que lo pasa y la que lo recibe. 34. Al momento de escoger un regalo, evita los cuchillos, pues hay una superstición en la que mucha gente cree, para la que regalar cuchillos puede ocasionar que se corte la amistad. Tampoco debes regalar pañuelos, ya que se considera de mala suerte. 35. Es de mala educación abandonar la mesa antes de que todas las personas hayan terminado de comer. 36. Tal vez nunca se te haya ocurrido comer gusanos, pero en Venezuela hay un platillo que está hecho a base de esos animales. Se trata del gusano de moriche, que crece en un árbol y que se puede cocinar o comer directamente de las hojas. ¿Te atreverías a probarlo?
37. Pero los gusanos no son la única comida extraña que puedes conseguir en Venezuela, pues también están los bachacos culones, unos insectos parecidos a las hormigas que se fríen por 10 minutos y se mezclan con pan de yuca, lo que hace que sean una comida dulce. 38. Las boinas revolucionarias son accesorios tan populares que incluso los loros las han portado, y también los muñequitos que venden en las jugueterías. 39. Un curioso ritual para el Año Nuevo involucra comer lentejas durante la cena o sostener un puñado de estas leguminosas crudas justo a medianoche, con lo que se busca obtener prosperidad. 40. Otra creencia es que si subes y bajas 12 veces de una silla durante la cuenta regresiva para la medianoche, conseguirás un nuevo amor en el nuevo año. 41. El pastel negro es un postre de origen europeo del que Venezuela hizo su propia versión. Lleva nueces, avellanas, frutas, se endulza con azúcar de caña y se le añade brandy y cacao venezolano, lo que le da un sabor inigualable. 42. Los golfeados son los panes dulces venezolanos por excelencia. Se originaron en Caracas y rápidamente se extendieron por todo el país. Están rellenos de azúcar de caña, queso y anís. 43. Una bebida que no puedes dejar de probar en Venezuela es la chicha, que se hace con leche y arroz. Es tan popular esta bebida que hay cadenas de chicha en todo el país. 44. Si eres amante de lo dulce, el arequipe o dulce de leche es para ti. Un ingrediente que se utiliza en múltiples postres como relleno o cobertura y que obtiene su característico color después de 80 minutos de cocción. 45. La península de Paraguaná, en el noroeste de Venezuela, tiene hermosas playas que son las favoritas de los venezolanos para vacacionar. 46. En los bosques venezolanos se pueden encontrar jaguares, ocelotes, jaguarundis, pumas y margay, además de especies inusuales como los tapires. 47. Entre las plantas que hay en Venezuela se encuentran 25.000 especies de orquídeas que habitan en los ecosistemas de bosque nuboso y bosque lluvioso de las tierras bajas del país. En estas especies se incluye la orquídea flor de mayo, que es la flor nacional. 48. La cordillera de la costa es una de las regiones naturales más grandes e impresionantes de Venezuela y consta de 2 cadenas montañosas que corren de este a oeste a lo largo de la costa del Mar Caribe. 49. Uno de los principales centros turísticos de Venezuela es el estado de Mérida, famoso por sus paisajes andinos y por su agradable clima. Aquí podrás encontrar excelentes hoteles y el teleférico más largo del mundo. Y si quieres saber cómo se vive en otro país latino igual de interesante, visita este video sobre México. Pero antes, regálanos un like y suscríbete con la campanita para no perderte los siguientes videos.